Bueno, hubo varios anuncios de la presidenta Bachelet durante el mensaje presidencial del 21 de mayo. Queremos conversar de eso, pero también de lo que ocurrió con 2 jóvenes heridos en medio de estas protestas. Y para aquello, y para hablar también de la contingencia, estamos junto al rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi. Muchísimas gracias, rector, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Mónica. A ver, lo primero que quiero preguntarle es sobre un hecho súper triste. Después de una marcha por la educación, 2 jóvenes asesinados a balazos, eso es un caso. Y luego vemos en esta marcha del 21 de mayo también que han heridos 2 jóvenes. Las circunstancias y las responsabilidades todavía no están claras. Carabineros inició una investigación. Y quiero preguntarle cómo ve las 2 situaciones. Son más que 2 situaciones. A nosotros estoy nombrando 2, pero después quiero entrar al tema global. Pero quiero primero hablar de estos 2 hechos puntuales. En nuestra universidad, en menos de una semana, hemos tenido también dos situaciones. Uno, un chiquillo con un ojo, yo diría, bastante complicado, ¿no?, recuperándose. Y yo creo que el problema, fundamentalmente, lo que yo aprecio, puedo estar equivocado, pero lo que yo aprecio es que de repente hay como uso un poco desmedido, diría yo, y un poco innecesario a veces por parte de las fuerzas policiales para controlar ciertas situaciones que son complejas. Hay veces que yo personalmente en la Universidad de Santiago, yo llamo a la policía cuando la situación está muy compleja, pero tú la llamas para que se ponga orden, digamos, no para que se complique más de lo que está. Entonces eso hace que violencia engendra violencia en el fondo y se está estableciendo una escalada. Creo que los 2 jóvenes que murieron ahí pintando, se supone, o que habían estado pintando esa muralla, es levemente distinto, sin embargo no civil y no tiene nada que ver carabinero. Claro, pero también el derecho a la propiedad no pasa por el derecho a la vida de las personas. O sea, tú no puedes salir de tu casa y pegarle un balazo a un tipo que está pintando una muralla, digamos. O sea, aunque preferible que te aguantes un rato, lo toleres y lo aceptes y después llames a la policía y veas cómo actúa. Yo creo que hay algo de eso. Yo personalmente solicitaría, en la medida que pueda, digamos, como rector de la Universidad de Santiago, que se revisaran los procedimientos que se están aplicando hoy día por las fuerzas policiales en las manifestaciones estudiantiles y en las mismas universidades. ¿Hay uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros? Yo en este último tiempo lo he notado. Comparativamente, yo llevo casi 9 años, 8 años de la rectoría y por lo tanto he visto de todo, digamos. O sea, he visto situaciones más complejas, menos complejas, y yo diría que en este momento hay una situación de uso indiscriminado. O sea, yo nunca había visto, por ejemplo, ¿de uso qué? De uso indiscriminado, digamos. Yo nunca había visto que al interior de la universidad hubiera un policía para disparar bombas lacrimógenas. Cuando ya está adentro de la situación tienes que controlarla de otra manera, digamos. Porque la única posibilidad ahí es pegarle a alguien a menos de 10 o 15 metros. Entonces, y eso es terrible, digamos. O sea, yo estuve viendo unas imágenes que aparecieron en la prensa de lo de ayer en la Plaza Victoria y es verdaderamente complejo cuando a una chiquilla se le pega un golpe, digamos, en la cabeza en forma muy violenta, digamos. O sea, entonces, yo creo que hay que revisar los procedimientos. Yo creo que ahí hay algo que yo creo que sería bueno ajustar. Yo pedí una audiencia con lo que sucedió en la universidad con el subsecretario Alewi, para poder plantearle estos temas, digamos. O sea, yo tengo mucho respeto por Carabineros, pero yo creo que también hay ciertos temas en los cuales uno tiene que ser capaz de decir, mire, esto no va con lo que esperamos que ocurra. Por otro lado, condenamos absolutamente la violencia de los encapuchados y de todo lo que ocurre al final de la marcha, digamos. ¿A qué atribuye usted lo que usted denomina, rector, como uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por parte de Carabineros? Carabineros responde normalmente a órdenes y a entrenamiento, digamos. O sea, ellos tienen, me imagino, prácticas. Yo noto que la mayoría de las veces se usa más fuerza que, por decirlo de alguna manera, que astucia o que para poder lograr el mismo objetivo, digamos. Entonces, en ese sentido, hay veces yo me imagino que se darán instrucciones de una manera y otras veces se darán instrucciones de otra manera, de tal forma de que esto se coloca o se pone más violento o menos violento, digamos. ¿Hay una responsabilidad política, cree usted, desde el Ministerio del Interior anterior, porque hay un reciente cambio respecto de cómo se ordena a Carabineros ejercer? Puede ser. ¿El uso de la fuerza? Yo no quisiera echarle toda la culpa al ministro que salió, digamos, pero puede ser, digamos. O sea, puede que haya habido un estilo para enfrentar este tipo de situaciones que en otros momentos yo por lo menos no los he vivido, digamos. O sea,
Y a mí me complica porque yo soy uno de los pocos rectores que autoriza de vez en cuando la situación es muy compleja al interior, el ingreso de carabineros, como ha ocurrido últimamente, y eso significa que a mí me va a costar mucho volver a llamarlo si la situación sigue siendo así, digamos. Entonces, cuando usted dice puede ser que haya una responsabilidad política del ex ministro del Interior en este uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros, cuando usted hace esa afirmación, ¿por qué la hace? ¿Solo porque es el último responsable o porque tiene algún sustento más? Es una afirmación un poco condicional, digamos. Puede. Alguien tendrá que probarlo, digamos. Yo creo que los hechos muestran de que en el último tiempo ha habido una secuencia de uso más intensivo de la fuerza, digamos, contra las manifestaciones estudiantiles. Yo desconozco las otras manifestaciones. ¿Retribuye al exministro Peñailillo o al subsecretario Lewy? No sé, yo voy a ir a conversar con el subsecretario, le pedí una entrevista para poder plantearle el tema, simplemente. Que conozca de primera fuente, uno está ahí mismo, digamos, la universidad tiene la ventaja o desventaja de estar ahí mismo, donde están ocurriendo los hechos, uno lo ve del tercer piso y contarle, mira, esto es así, esto está ocurriendo, estas son las afirmaciones que hay, digamos, las fotos que hay, y poder plantear el tema. Ahora, nosotros rechazamos la violencia, de esa violencia rechazamos la violencia también por el otro lado, o sea, eso para nosotros la violencia no está considerada dentro del marco del desarrollo. Y apoyamos al movimiento estudiantil, pero siempre en el marco de que no haya violencia. Ahora, decía también usted que alguien tiene también obviamente que ser responsable de este accionar. Recuerdo que hace algún tiempo el ministro Lewy dijo que, el subsecretario Lewy, dijo que si era necesario en algunas ocasiones establecer estado de sitio en algunas zonas de la capital, cuando hay protestas complejas, como por ejemplo el Día del Joven Combatiente, iban a tener que analizarlo. ¿Usted cree que eso es una medida que corresponda en democracia y en los tiempos que vivimos? Yo me imagino que el Ministerio del Interior tiene sus parámetros en términos de seguridad, digamos, en términos de seguridad de las personas, de seguridad de los bienes. Si ese es un elemento que está disponible y que se puede usar, digamos, para que efectivamente no ande nadie después de cierta hora y se pueda controlar una manifestación, está dentro de las herramientas que ellos podrán usar, evaluando cuál es la situación que están enfrentando. Vamos a otros temas, vamos a la cuenta pública del 21 de mayo, el discurso mismo. Problema. Quiero saber en general, porque ya vamos a hablar de educación, ¿usted cómo encontró el discurso? A mí me gustó, a pesar de que lo primero que escuché a la salida hay algunos parlamentarios diciendo que no, que era lo mismo de siempre, que era muchas cosas, pero nada concreto. Pero eso lo he escuchado en todos los discursos presidenciales, desde cuando estaba Michelle Bachelet, del 2010, digamos, el primer mandato, yo entré en el 2006, digamos, siempre he escuchado lo mismo. Cuando estaba Piñera, lo mismo. Entonces es como uno desprestigia lo que está, y hay otros que están entrevistando al lado diciendo, no, estuvo bien, qué sé yo. Entonces se pierde la objetividad absolutamente. Pero a mí me gustó, porque yo creo que la gente quiere escuchar cosas. No quiere escuchar el detalle. Eso decía, no, es que la presidenta anunció tal cosa, pero no dijo nada cómo se hacía. Pero si para eso están los técnicos. Para eso están las personas que tienen que hacer la pega. O sea, decía, no, es que se les va a rebajar a aquellos que producen la energía eléctrica en la comuna, ¿no es cierto? Se les va a subsidiar la cuenta. Yo creo que ese es un anhelo de muchos años. Yo lo vengo a escuchar, yo soy ingeniero eléctrico, por eso digo, de muchos años. Sin embargo, hoy día se dice, eso se va a hacer. La forma de hacerlo, hay miles de formas de hacerlo. Pero no le corresponde a la presidenta estar describiendo el detalle, digamos. Ok. Pregunta al respecto a este tema. ¿Qué es para usted lo más destacable que anunció la presidenta en educación? Bueno, yo creo que el inicio de la gratuidad, sin lugar a dudas. El adelantamiento para el 2016, digamos. No es adelantamiento, porque siempre se dijo que la gratuidad partiría el 2016 como tema, digamos. O sea, el ministro lo ratificó incluso en enero. Yo, en la primera entrevista que tuve con el ministro, salí diciendo que íbamos a tener gratuidad en el 2016, digamos, y dije algo que yo considero que fue importante en ese momento, pero porque me llegaron muchos retos, que yo dije que si la gratuidad tenía que empezar por alguna parte, tenía que ser por las universidades del Estado. Hoy día no parte por la Universidad del Estado, parte por la Universidad del Estado y las universidades del CRUCH. Qué bien, ojalá hubiera partido por las universidades del CRUCH, más las universidades privadas o lo que haya. Pero yo entiendo que no se puede hacer todo
todo al mismo tiempo. ¿A usted le parece positivo que se elija a un grupo de universidades, las universidades del Consejo de Rectores, más los centros de formación técnica y los institutos profesionales que están acreditados y que no tengan fines de lucro? ¿Esa selección le parece adecuada? O sea, yo creo que es una selección que hace el gobierno, me parece que es correcta en una primera etapa, entendiendo que este es un proceso que va a ir secuencialmente avanzando y cuyo objetivo final es que al 2018 tengamos gratuidad para todo el 70% de los estudiantes ya que tienen menos recursos. Más. Entonces, uno no puede pedir que esto parta para todos simultáneamente, para todos iguales, imposible, digamos. Ahora, ¿por qué pienso que es más? Porque en el Consejo de Rectores todos los datos son claros, son transparentes, están en el CIES, los tiene el Ministerio, por lo tanto, todos los datos que necesita para hacer el cálculo de cómo entregar esta gratuidad a la oferta ahora, dispone de ello para hacer los cálculos. En cambio, en algunas situaciones de universidades privadas eso no ha sido posible. Incluso en el gobierno del presidente Piñera, algunas universidades privadas no entregaron la información, digamos. No en la mayoría, dije algunas de ellas. Entonces, no hay datos realmente confiables para poder establecer una situación de ese estilo. Yo creo que acá se da la situación de que los datos están disponibles, por muchos años ya disponibles, incluso los datos de balance, o sea, estado financiero, ¿cómo se llama? Presupuestos, y valores, aranceles, valores de otros costos de las estampillas, etcétera. Entonces, esos datos están, por lo tanto... Palabras del rector Montes, esto es un lobby del Consejo de Rectores. ¿Qué responde usted? Yo si hubiera sido presidente del Consejo de Rectores no lo habría hecho ese lobby así. Y yo creo que no lo ha hecho tampoco el rector Valle. Eso me parece clarísimo. Yo creo que es un referente que hay que considerar en un momento determinado y en el cual no hay mucha diferencia entre las estatales y las privadas. Yo diría al rector, al cual aprecio mucho, el rector Montes, de que el momento va a llegar y ojalá, y yo creo que va a llegar luego. Pero probablemente hay que partir de esta forma para poder llegar allá. Es que uno se pregunta, ok, va a ir al 60% más vulnerable dentro del universo de las universidades del Consejo de Rectores. Exactamente. Pero uno también se pregunta, ¿están ahí los estudiantes más vulnerables de Chile? Y se lo pregunto porque evidentemente las cifras socioeconómicas dicen que no necesariamente eso es así. Y se lo digo además porque normalmente los que logran llegar a las universidades del Consejo de Rectores son los alumnos que tienen buenos puntajes en la PSU y por lo tanto no vienen necesariamente de los colegios más vulnerables. ¿Es realmente desde el punto de vista de la justicia social, desde dónde están los alumnos más vulnerables, lo más justo de elegir a las universidades del Consejo de Rectores? A ver, primero, yo he dicho siempre, quizás tampoco gusta mucho, digamos, que yo creo que no todos tienen que ir a la universidad. Eso tiene que quedar claro, digamos, o sea, no todos. Segundo, hay una tremenda escasez de una oferta de calidad y adecuada de lo que es intermedio entre el colegio, el centro, la formación y lo que es la universidad. O sea, la formación de profesionales técnicos, digamos, no hay esa oferta. Y si la hay, digamos, es muy rebuscada, digamos, en algunos casos. Entonces, junto con los más vulnerables están en los CFT y los IP, sin lugar a duda, digamos, no están en las universidades, eso hay que tenerlo claro. Y por lo tanto ahí se apunta al lugar exacto. Las universidades, en el caso de la Universidad del Consejo de Rectores, han ido mejorando esa condición, ya que algunas sí tienen cantidad de alumnos bastante vulnerables, digamos, de muchos años, lo han tenido siempre. Está bien, pero uno no podría afirmar que los alumnos más vulnerables socioeconómicamente están en las universidades del Consejo de Rectores versus las que no son del Consejo de Rectores. Eso no es así. Claro, pero es que yo creo que hay que juntar vulnerabilidad con talento, ¿ya? Vulnerabilidad y talento significa tener una persona que tiene mucha motivación para estudiar, muchas ganas de hacer las cosas, digamos, se esfuerza, obtiene, por ejemplo, un ranking de posición muy bueno, ¿ya? Aunque no le va tan bien en la PSU porque no tiene los elementos para prepararse, digamos. Rector Soria, si usted me va a decir que los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores son más talentosos que los estudiantes de las universidades que no son del Consejo de Rectores. Yo digo que han obtenido mejores resultados en temas de ranking. ¿Y eso es igual a talento? Posicionamiento de su colegio es algo de talento. Pero hay muchos buenos estudiantes de ranking, de muy buen ranking, pero de mala PSU que quedan fuera porque sus colegios no eran buenos para la PSU. Claro, pero la mayoría de los de ranking están siendo acogidos hoy día, los que tienen buen puntaje de ranking están siendo acogidos, digamos. El programa PASE trabaja en eso, digamos. Pero son una minoría todavía las universidades que tienen ese proceso que tiene, por ejemplo, la USACH. Porque usted habla desde la realidad de la USACH, pero esa no es la realidad de todos los colegios. De todas las universidades, perdón. Sí, no, es que a lo que yo voy,
Mónica, es que primero no se puede partir con todos al mismo tiempo. Ya, pero es que eso lo entiendo como explicación. Usted dice, aquí hay más calidad, más transparencia en los datos, y eso lo entiendo como explicación. Hay una forma de hacer las cosas, hay una historia acumulada en esas instituciones. No hay esa historia en los CFT, en los IP. Sin embargo, esos CFT, esos IP, digamos, van a ser igual atendidos. Si el pero que yo le pongo, rector, es... Y ahí están los más ¿Uno vulnerables. puede decir que los más vulnerables están en las universidades del Consejo de Rectores? No. Yo diría que un porcentaje importante. Sí, pero que los más vulnerables están ahí. Yo creo que no, digamos, exactamente. ¿Uno puede decir que necesariamente están los más talentosos en las universidades del Consejo de Rectores? De ese extremo. Hay también de los primeros niveles. ¿Usted cree que los estudiantes más talentosos de Chile están necesariamente en las universidades del Consejo de Rectores? No necesariamente. Ya. Hay por eso uno se universidad, pregunta si es una medida de justicia elegir a las universidades del Consejo de Rectores o es una medida más bien de resguardo de calidad. Hay universidades privadas de muy buena calidad que tienen alumnos de muy buen nivel, digamos. O sea, eso sin discusión, pero son las menos, digamos. O sea, no es la mayoría del sector universitario privado. Y ellos no son tampoco los más, ¿cómo se llaman?, vulnerables. En esas 5 o 6 universidades no están los más vulnerables. Sin embargo, en otras de menor calidad, obviamente que sí, están los más vulnerables. Doctor, pasando a otro tema que tiene que ver también con educación y con educación universitaria, ya se anuncia que viene entonces todo el tema del proyecto de ley de educación superior. ¿Qué le parece que todavía no se tenga claro el sistema de financiamiento, como reconoció el ministro de Educación, para el tema de la gratuidad? Primero, porque yo creo que no es un tema fácil de resolver, primera cosa. Segundo, el condicionamiento de información que se requiere para hacer un buen análisis de lo que cuesta una carrera, como va a decir, le vamos a entregar a esta universidad lo que realmente necesita. Eso requiere, además de tener la información, de validarla, lo cual no es una cosa fácil. Y yo creo que tampoco está clara cuál es la metodología que se va a usar, porque hay varias alternativas frente de metodologías a usar para poder enfrentar el tema de la gratuidad. Nosotros no quisiéramos, por ejemplo, que la gratuidad fuera, ¿cuántos alumnos tienes? Ya, por cada alumno te doy 5 lucas, ya, toma, ahí tienes tu aporte a la oferta. ¿Tiene que haber un arancel parejo, cree usted? Yo creo que... ¿Igual carrera, igual costo en cualquier universidad? Yo creo que en principio deberíamos tender a eso, ¿ya? Pero probablemente en una primera etapa lo que va a existir es un arancel parejo, pero subsidios a algunas universidades que tienen mayores gastos por razones de otras cosas. Algunos tienen muy ligado su investigación, su extensión, digamos, con el tema docente. Entonces, y eso, en regiones también el tema es diferente. No en todas partes del país puede ser exactamente lo mismo. Ahora, respecto a este anuncio de que el 2016 empieza la gratuidad para el 60% más vulnerables de los alumnos de universidades del Consejo de Rectores, Centros de Formación Técnica e IP acreditadas y que no lucren, mi pregunta es la siguiente. ¿El Ministerio conversó este tema con ustedes antes de anunciarlo? No. ¿Tienen negociado con ustedes cómo se va a pagar por esa gratuidad, si cada uno va a poder seguir manteniendo los mismos aranceles? Porque el ministro nos dijo ayer en la entrevista con CNN Chile que el arancel iba a ser un poco más que el arancel de referencia, pero menos bastante menos que lo que las universidades querían. No. ¿Cómo se va a lograr esto? Primero, yo no negocio con nadie estos temas, digamos, así que, pero no hemos conocido ni del planteamiento exacto. Sí se ha dicho en muchas oportunidades que no esperen que van a tener los aranceles reales y que no esperen, nosotros decimos que no esperen ustedes que nosotros vamos a aceptar los aranceles de referencia. Pero no, en ningún momento se ha dicho, esta es la forma que vamos a operar o cómo vamos a determinar cuál es ese arancel. Se dice que va a haber una comisión que va a determinar finalmente cuál es ese arancel, que no está constituida, y en algún momento debería tomar, digamos, todos los antecedentes como para establecer ese arancel. Pero si, como te digo, si solo se trata de contar el número de alumnos que yo tengo y darte un monto por él, yo creo que no tiene mucho sentido, digamos. Ya. Para cerrar, pues nos acaba el tiempo, rector. Pero sí ha dicho una cosa el ministro. Sí. Ninguna universidad queda recibiendo menos de lo que recibía el año anterior. Vamos a ver, entonces. Para cerrar, también está incluido dentro de la cuenta pública la carrera docente. Tenemos, para el 1 de junio, anunciado una paralización de los profesores de carácter indefinido. Hay mucho que tiene que ver con las universidades porque son los formadores de los futuros profesores, pero quiero preguntarle si usted cree que esta carrera docente ofrecida por el Ministerio es la adecuada
y cómo se conjuga esto con un movimiento como el de los profesores que anuncia un paro indefinido y que rechaza la carrera docente. ¿Debe negociarse, debe cambiarse algo? ¿Debe llamarse la flexibilidad? ¿De quién? Yo creo primero que tiene que haber una carrera docente. La que había a mí no me satisfacía lo particular, digamos. En ese proceso tienen que estar incluidos varios temas, como son evaluación, como son buenas remuneraciones, como reconocimiento social, una disminución de la carga efectiva frente a alumnos, etcétera. El número de alumnos en sala de clase, todo lo demás. Pero obviamente estas cosas es mejor resolverlas en una muy buena conversación entre el ministerio. Pero porque inicialmente había un avance en este sentido y había como un acuerdo del Colegio de Profesores. Sin embargo, esto se dio vuelta por algún planteamiento que se hizo o alguna rigidez que se puso en algún tema en particular. Pero no se puede pedir en un procedimiento de carrera docente que sea todo recibir y nada dar, digamos. O sea, aquí hay responsabilidades del profesor, responsabilidad del Estado, del empleador, responsabilidad del Estado, y también el profesor tiene que mejorar en términos de su calidad, digamos. ¿Hay una tendencia de los profesores, cree usted, a pedir más de lo que...? No sé si a pedir más, digamos, sino que a dar menos de lo que efectivamente yo creería que tendrían que dar, digamos. O sea, hay una tendencia a dar menos en términos de lo que debieran dar de lo que debieran dar. O sea, es como esto entre el deber y el derecho, ¿verdad? Tú tienes derechos, pero también tienes deberes, que es lo que se discute de repente en temas de que la gratuidad va a ser para la carrera más un año. Tú tienes un derecho que es gratuidad, pero tienes un deber, tenés que estudiar. No te podés dar el lujo de estar un par de años estudiando más. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado en Gracias CNN Chile. Este día de sándwich para algunos, laboral para otros. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. También.